Ponemos play. Y hoy día, entonces, con toda alegría empezamos a hablar de transistores de efecto de campo, pero vamos a partir con una simulación de SPICE. Entonces, ¿les tinca o no? Para cachar cómo son los transistores. Pues entonces vamos a partir con... Yo ni sé cuáles son los MOSFETs, los transistores de efecto de campo, pero vamos a poner un NMOS. Vamos a partir con ese. Ese es un transistor. Y todavía no sabemos bien qué hace un transistor. Por ahora yo veo 3 terminales. Tal vez tiene más, después vamos a ver si tiene más o no. Y tal vez cada uno de estos terminales puede ir a cualquier voltaje, y eso no lo sabemos todavía. Pero vamos a explorar algo. Vamos a partir poniendo este nodo a tierra. Ni siquiera sabemos los nombres de los terminales, no sabemos nada. Y este transistor lo vamos a someter a voltajes. Típicamente un transistor se ve como un switch entre este nodo y este nodo. Entonces vamos a someterlo a voltaje para medir su resistencia. Entonces vamos a ponerle un voltaje que le vamos a llamar VDS. Y vamos a ponerle otro voltaje acá que le vamos a llamar VGS. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. El transistor opera más o menos como un switch entre este nodo y este nodo. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Cuál? Cero. Es que después los vamos a cambiar. Entonces opera como un switch más o menos entre estos dos nodos. Y el voltaje entre estos dos nodos va a controlar alguna propiedad de esa especie de switch. Digo especie de porque no es un switch. Entonces vamos a partir con un voltaje 0 aquí y vamos a aplicar un barrido sobre VDS. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un barrido sobre VDS. Entonces vamos a hacer una simulación. Vamos a hacer un DC sweep donde vamos a barrer VDS de manera lineal entre, digamos, 0 volts y 12 volts. ¿Les tinca? Vamos a barrer VDS. Entonces VDS está subiendo de 0 a la izquierda a 12 allá. Vamos a medir la corriente. Y la corriente es del orden de picoampere. Entonces eso es un switch prácticamente apagado, ¿cierto? Abierto. Switch abierto. Vamos a empezar a aumentarle este voltaje, este VGS. Entonces vamos a ponerle VGS 1 volt. Y ya pasó algo, ahí aparecieron 10 microamperes. Si le ponemos 2 volts, aparecen 40 microamperes. Como que es no lineal parece, ¿ah? Porque, y si le ponemos 3 volts, aparecen 90 microamperes. Parece que es cuadrático, ¿ah? Parece que es cuadrático. Y si le aplicamos 4 volts, uy, sí, parece que es cuadrático. A ver, ya descubrimos algo, parece que es cuadrático. Vamos a tratar de descubrir otra cosa más. ¿Sabéis que no se cacha muy bien? A ver, hagamos otra simulación en que movemos VGS también. VGS lo vamos a mover desde 0 volts hasta 4 volts, hasta 5 volts, en incrementos de 1 volt. Y vamos a ver una familia de curvas. Ok, entonces ahí ya estamos viendo algo interesante. ¿Qué me pueden decir de estas curvas? Cuando yo cambio VGS, salto de una curva a otra curva. Por ejemplo, esta azul de aquí abajo es con VGS muy pequeño. Cuando VGS es muy pequeño, ¿qué resistencia presenta mi switch? Una resistencia muy alta, infinita, ¿cierto? Cuando yo aplico VGS igual 1, me paso a esta curva roja. VGS igual 2, me paso a esta curva de este color raro que no sé qué.
Después VGS3, esta curva rosada, VGS4, esta curva gris, VGS5, esta curva verde. Entonces, y en cada una de estas curvas vemos comportamiento bien curioso, ¿ah? A ver, ¿alguien lo podría definir de alguna forma, no? A ver, momento, eso es importante. Entonces tiene una resistencia, tú dices aquí, esta zona de acá a la derecha, tiene una resistencia incremental infinita. ¿Dónde lo ves tú? La pendiente, perfecto. La pendiente cero significa que tiene resistencia incremental infinita. ¿A qué curvas de carga se parece algo que tiene resistencia incremental infinita? Es una fuente de... entonces parece que en esta zona de acá, el MOSFET opera como una fuente de corriente. Y aquí también es una fuente de corriente constante. Aquí también es una fuente de corriente constante. ¿Y quién controla esa fuente de corriente constante? ¿Qué voltaje? Este de acá. Entonces este voltaje me está controlando la fuente de corriente que aparece entre estos dos puntos. O sea, un MOSFET puede operar como fuente de corriente. ¿Ah? Controlada por voltaje, exacto. Es cuadrática la relación, parece. Es cuadrática, pero algo de eso se muestra. Y en esta zona de acá, ¿a qué se parece el MOSFET? Es una resistencia que pasa por cero, ¿cierto? O sea, una pendiente que pasa por cero es como una resistencia, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Ojo, aquí no hay capacitancia, ¿ah? Esto es en DC. Todo esto ocurre en DC. Entonces, pasa por cero una pendiente, entonces, a medida que las curvas se hacen más altas, la resistencia equivalente en este punto se hace más pequeña. O sea, cuando pasamos estas curvas, tenemos resistencia que va decreciendo. ¿Y quién controla esa resistencia? El mismo voltaje. Entonces yo con un voltaje externo puedo controlar el MOSFET operando como fuente de corriente acá o como una resistencia acá. Y aquí está es una resistencia pequeña y aquí es una resistencia grande. Entonces parece que el MOSFET puede hacer como tres cosas distintas. Puede hacer de resistencia grande, que es la curva azul. Puede hacer de resistencia pequeña, controlada por un voltaje externo, que son todas las curvas cuando estamos en un voltaje pequeño aquí. Y puede hacer como fuente de corriente, controlada por un voltaje externo. Entonces parece que esas serían como las tres características de operación, las tres regiones, ¿sí? La zona plana, claro, tiene resistencia incremental infinita. ¿Cierto? No, aquí hay una resistencia incremental que va creciendo, pero de aquí hacia la derecha es cero, ¿cierto? De aquí a la derecha es cero la pendiente, o sea, la resistencia incremental es como infinita. Es una muy buena fuente de corriente. ¿Hay preguntas ya? Y varía con el punto de operación, entonces son resistencias incrementales. Pero esto es en deseo, o sea, si tú le aplicas este voltaje aquí y este voltaje aquí, tienes esas curvas, esas son las curvas del MOSFET. En esta región, ¿qué significa esto? Que el MOSFET va a tratar de tener corriente constante aquí, que va a funcionar muy bien con corriente constante hasta que baje de un cierto voltaje. Y ahí se va a empezar a comportar como con resistencia, ¿cierto? De nuevo, aquí corriente constante hasta que llega a este punto y ahí se vuelve resistivo. ¿De acuerdo? ¿Qué resistencia? Bueno, hay una resistencia incremental aquí, o uno puede calcular la resistencia en este punto y vamos a aprender ecuaciones de cómo calcularla. ¿Sí? ¿Qué ocurre para VGS negativo? Vamos a verlo en clases, pero en VGS negativo
O hagámoslo, porque hagámoslo. Entonces, VGS negativo, vamos a partir entonces con menos 2 aquí, a más, a, no sé por qué, ahí sí, 2. Sí, voy a hacer VDS y voy a cambiar VGS también, de menos 5 a 5. Y vamos a probar qué es lo que pasa. Ah, esos son teraamperes. Sí, hay algo raro aquí, ¿cierto? Hay algo raro. Sí, algo raro pasó. Algo muy extraño pasó. Pero vamos a hacer algo, vamos a cambiar este modelo. Con esto se van a quedar súper colgados, ¿ah? Yo estoy seguro de eso. Esto los va a dejar muy colgados, pero... Ah, no, sigue habiendo teraamper. Sí, es que este es un modelo de un transistor gigaamper, ya ahí estamos mejor. Sí, a ver, claro. No, lo que pasa, este modelo en realidad no es capaz de mostrarlo. Lo que pasa cuando doy vuelta a estos dos terminales es que el transistor opera igual, porque es simétrico. Y cuando doy vuelta a estos dos terminales, no, perdón, cuando pongo un voltaje negativo aquí, no debería conducir. Lo que está sucediendo aquí es que conduce porque estos modelos tienen algo raro, que, que es medio complicado de explicar, pero hay modelos de transistores que tienen un diodo metido. Y algo de eso vamos a hablar después. Yo podría limitarlo con esto, ¿cierto? Pero no, está bien que ocurra eso, sí. Lo vamos a entender con las ecuaciones. Así que vamos a hablar de las ecuaciones del transistor en un rato más. Entonces aquí dice, capítulo 4, el transistor de efecto de campo, que también se llama MOSFET. Y este dibujo que es como de Paint, ¿o no? Es como un dibujo de Paint. Bueno, así es como uno dibuja un transistor, realmente. Aunque el símbolo es así, uno dibuja el transistor de esta forma. Y luego estos son los planos de un transistor. La lectura es del Cedra Smith, capítulo correspondiente. La cuarta edición, capítulo 4. La quinta edición, capítulo 5. Entonces el MOSFET, o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, o transistor de efecto de campo, hecho a través de un sándwich metal óxido semiconductor, es un dispositivo electrónico activo. Habíamos pasado semestre entero hablando de dispositivos activos y nunca habíamos visto uno, hasta que llegamos al transistor. El transistor es un dispositivo activo que permite hacer fuentes controladas. Este es nuestro primer acercamiento a un dispositivo activo. Oye, bueno, los OP-amps también, pero esos están hechos de transistores. El diodo es pasivo, ¿cierto? Todo es pasivo, pero aquí llegamos a uno activo. Útil en amplificación y en conmutación. ¿Qué es conmutación? Es como switch. Ah, entonces sirve para amplificar y también sirve como switch. Es un tipo de FET. Hay muchos FETs. Entre los diferentes tipos de FETs. A ver, todos los FET usan efecto de campo, campo eléctrico, para encender o apagar una corriente. Y hay varios tipos de FET. El MOS opera con un sándwich metal óxido semiconductor. O sea, a través de una especie de capacitor metal óxido semiconductor, produce un campo eléctrico que deja o no deja pasar corriente. Hay otros FET, por ejemplo el JFET, que es súper usado, que es un FET de unión, donde una unión PN es a través de lo cual se produce un campo eléctrico. Está el MESFET, CMTFET, este yo lo busqué en Wikipedia y lo puse aquí, pero no tengo idea de lo que es. Alguien me preguntó por ahí, no sé cuál es el CMTFET, lo busqué y lo encontré y me pareció divertido. Yo sé JFET, MESFET también podría defenderme un poco ahí, FinFETs, que es la evolución natural del MOSFET. El FinFET es de lo que están hechos los procesadores más modernos. El TFET, que es un
tipo de MOSFET de FET muy nuevo que funciona por efecto túnel. Entonces, todo esto funcionan de manera diferente. Hay muchos tipos de FETs. Nosotros vamos a estudiar el MOSFET y algo del JFET hacia el final de este capítulo. Principio de operación es muy antiguo, es lejos el transistor más usado, principalmente en chips. Hay dos tipos de MOSFETs. Silencio, hay mucho ruido allá. Hay dos tipos de MOSFETs, de enriquecimiento y de agotamiento o empobrecimiento o depleción. Nosotros vamos a usar el de enriquecimiento en este curso, que es el más usado. Hacia el final del capítulo vamos a hablar de este también. Hay dos sabores. O sea, los de enriquecimiento hay dos tipos, dos sabores, NMOS y PMOS. Y los de agotamiento también tienen dos sabores, NMOS, PMOS. ¿Se imaginan de dónde viene la N y la P? Materiales tipo N o materiales tipo P. Oye, siguen hablando harto allá. Ya. Muy bien. Ambos son igualmente utilizados. Los NMOS y los PMOS son igualmente utilizados. Perdón, ¿tenían alguna pregunta? Sí, por acá. Sabores, no es que uno los pruebe. Sí, bueno, es un término parecido. Es como eso, pero no significa que actúen de alguna forma sobre las papilas gustativas. De hecho, no sé si es bueno, porque algunos de estos están hechos con compuestos que no son muy amigables con el ser humano, como arsénico, por ejemplo. Así que no es que los tengan que probar. O hay dos polaridades, si quieren, pero ambos son igualmente utilizados. Hay procesos que incluyen NMOS y PMOS en un mismo chip. Esos procesos se llaman CMOS o MOS complementario. Las ecuaciones de los NMOS y de los PMOS son idénticas, salvo por los signos. Nosotros vamos a hacer todas las derivaciones para NMOS y después ustedes lo extrapolan a PMOS. Historia, nos vamos a saltar esto porque después ustedes lo leen. Si quieren, lean este es muy bueno. Léanse ese, que es muy entretenido. ¿Se acuerdan que les dije que venía Tom Lee tal vez a fin de año, que era como el Paul McCartney de la electrónica? Bueno, él escribió esto. Todavía no sabemos si viene o no, porque los fondos demoran tanto en salir, es increíble, la burocracia es una cuestión, llega a dar vergüenza. Y él sigue esperando que yo le diga si viene o no en función de fondos, que la católica quedó de, oh, terrible. No, sí, la burocracia en todos los niveles. Él me dijo, no te preocupes, yo trabajé en el gobierno y sé cómo funcionan las cosas. Así que bueno, y está este paper de un señor Moore, G. Gordon Moore. Este es el gran paper que estableció lo que llamamos después la ley de Moore. Este es el paper de la ley de Moore. Y bueno, hay otros más, pero este es bien interesante, así que le hace eso. Bueno, ¿y cómo son los MOSFETs? Entonces tienen un símbolo para un esquemático y los símbolos son variados. Aquí todos estos símbolos son de verdad, se usan. ¿Mm? Ah, y hay algunos que llevan circulito también. Que llevan una circunferencia porque el círculo es lleno. Los que llevan circunferencia alrededor son discretos y los que no son continuos, integrados, ya, eso. Discreto e integrado, el opuesto de discreto es integrado. Ya. Entonces están los PMOS y los NMOS. No hay más tipos, están dos tipos nomás, PMOS y NMOS. Y yo aquí veo que tienen 4 terminales y aquí veo que tienen 3 terminales. Qué raro. Bueno, el símbolo más usado, yo diría que son estos. El que yo uso es este. Entonces nos vamos a acostumbrar a usar este o este. A veces uso ese también. Que es un poco más simple, pero el símbolo original es este. Así se ve un MOSFET discreto. Este es un encapsulado TO92, este es un TO220. Y así se ve un MOSFET integrado. Uno lo dibuja así. Y una sección transversal se ve así más o menos. Y es una cosa muy fea. Pero esto permite que toda la electrónica que conocemos funcione. Está lleno de MOSFET. ¿Sí?
generalmente es un MOSFET. Aquí viene un MOSFET. En un circuito integrado pueden venir 1000 millones. Y es divertido, cuando yo entré al doctorado, Tom Lee hablaba de que muy pronto se iba a romper la barrera porque el MOSFET es el dispositivo más fabricado por el ser humano en la historia de la humanidad. Entonces, Tom Lee hablaba de que muy pronto íbamos a tener tantos MOSFETs en el mundo como hormigas. Y con un MOSFET uno podría hacer una radio, entonces uno podría darle a cada hormiga del mundo una radio. Eh, Esa barrera ya fue superada largamente, ya no. Ahora tal vez alcanza para las bacterias, no sé. Es que es impresionante, en serio. La cantidad de MOSFETs que hay en el mundo es muy impresionante. Muy, muy impresionante. Si en un procesador Intel hay del orden de 1000 millones. ¡1000 millones! Eso es mucho. Sí. La línea roja, esta de aquí, esa es la longitud del canal. Y el ancho es ancho. Entonces tienen longitud y tienen ancho. Oye, ¿y cómo son los integrados? Los circuitos integrados tienen millones de transistores, elementos pasivos, interconexiones. Los transistores van fabricados en el sustrato, que es la parte más baja. Entonces, esta es una sección transversal de algo que no tiene ningún sentido. Esto no es un pedazo de circuito real, sino que está puesto aquí para mostrar, para ilustrar cómo es un chip por dentro. No está a escala tampoco. O sea, y los colores son de mentira. Así que es para efectos ilustrativos nomás. Aquí hay un NMOS y aquí hay un PMOS. Entonces aquí están los tres terminales del NMOS, aquí están los tres terminales del PMOS, y vemos que se conectan entre ellos con metal. Entonces este es metal 1, este es metal 2, metal 3. Y uno puede pasar de un metal a otro, lo cual aquí también ocurre. Estas conexiones de acá están hechas con metal 1, metal 1, metal 1. Si tengo algo y quiero pasar por encima, salto a metal 2. Ahora sí. Aquí hay una cuarta entrada, ¿cierto? Un cuarto terminal, más que entrada, terminal. Que hay hay un terminal extra. Entonces hay un cuarto terminal. Ese está aquí y aquí. Ese sería el cuarto terminal. Entonces, tienen cuatro terminales, pero lo típico es que uno use tres y el cuarto está conectado por defecto a alguna parte. No espero que lo entiendas ahora. Más adelante lo vamos a entender. Entonces esta es la topología vista superior. Los chips tienen transistores, alambres o wires o interconexiones, resistores y capacitores. La mayor parte de la superficie son interconexiones. Y la magia del chip está en los transistores. Aquí hay un transistor NMOS, que se parece a eso. Y aquí hay un transistor PMOS, que se parece a ese que está ahí. Entonces uno puede dibujar transistores en un chip. Eso es increíble. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? Vamos a hablar de la física del MOSFET. De nuevo, eso que no entendíamos mucho, sí, eso mismo. Pero, de nuevo, solo cualitativo y un par de ecuaciones. Vamos a hablar del MOSFET en vamos a hablar de nuevo de pequeñas señales. O sea, pequeños cambios en algo producen pequeños cambios en otra cosa y eso me permite amplificar. Polarización. Amplificadores con MOSFET, o sea, vamos a hacer nuestros primeros amplificadores, aunque sean muy básicos, muy sencillos, con un solo transistor. Después vamos a ver configuraciones adicionales con más de un transistor. Después vamos a ver cómo opera el MOSFET como switch, que también nos permite hacer compuertas lógicas. Entonces el MOSFET sirve para hacer compuertas lógicas. Y al final ya vamos a hablar de MOSFET reales y otros FETs, y vamos a dejarlos muy metidos para el que quiera tomar el curso que viene después. Entonces hablemos de la física del MOSFET. Vamos a partir estudiando la estructura del MOSFET de canal N. Yo dije todo esto va a ser de canal N, canal P, el PMOS. Entonces MOSFET de canal N es
NMOS o NMOS. MOSFET de canal P es un PMOS o PMOS. MOSFET de canal P es igual al MOSFET de canal N, solo que las partes que dicen N deberían decir P y las partes que dicen P deberían decir N. Se da vuelta todo. Entonces este es el MOSFET de canal N, que está hecho sobre un sustrato tipo P, entonces este se le llama P sub o sustrato tipo P. Ojo, yo aquí estoy mostrando un pedacito del sustrato, pero en un chip el sustrato es como el mundo. El chip tiene un sustrato gigante y uno dibuja un transistor aquí, otro acá, todo sobre el mismo sustrato. Entonces, esto realmente es un tremendo sustrato y yo en una parte pequeña del sustrato dibujo un transistor, otro transistor al lado, etcétera. No es que estén separados, ¿de acuerdo? Es muy extraño que no sea P. O sea, lo que yo conozco por lo menos, todos están hechos sobre un sustrato tipo P. Hay detectores que están hechos sobre otros sustratos, pero los transistores, según yo, están todos hechos sobre tipo P, al menos todos los que yo he hecho alguna vez. Tal vez haya procesos más nuevos que usen sustratos tipo N, pero lo típico, lo que yo he visto es tipo P. Entonces esto parte con un sustrato tipo P, que como dije es muy grande. Yo aquí estoy tomando un pedacito del sustrato para ilustrar que hay un transistor. ¿Recuerdan la palabra monolítico? Y hablábamos de un chip o un circuito integrado monolítico. ¿Qué significa monolitos? Una piedra, una sola piedra. O sea, como si el silicio fuera una piedra y yo dibujo todos los transistores en un solo pedazo de silicio. Bueno, aquí estamos mostrando un pedacito de eso. Por eso estamos mostrando un transistor. Entonces imagínense que al lado de este hay otro transistor y otro más. Entonces está el PSUV y yo a ese le conecto un terminal. Ese es un terminal que se llama de cuerpo o body, del que vamos a hablar más adelante. Y aquí tenemos tres terminales, G o gate, con puerta, D o drain, que en español le llamamos DREN, hay otros que le llaman drenaje, y S o source o fuente. Cuando uno dibuja un transistor de CMOS estándar, DREN y fuente son iguales. O sea, para dónde va DREN y para dónde va fuente es lo mismo. En un transistor discreto son distintos, pero en un transistor integrado son iguales. Entonces yo no tengo cómo decir cuál es DREN y cuál es fuente. De hecho, estos de aquí son transistores reales, estos de acá. Este de aquí es un transistor que yo dibujé en un layout. ¿Están curiosos de saber cuál es DREN y cuál es fuente? Chicos, esto de aquí, en este transistor, es de medio micrómetro, súper chico. Es impresionante, es como un proceso fotográfico, que es como una especie de impresión con patrones. Es como que tú pones algo encima y le pones luz y las sombras te definen los patrones que tú quieres imprimir. Entonces se pone sobre un material fotosensible y tú dibujas con sombras. Y esas sombras imprimen patrones. Luego revela esto de alguna forma y quedan esos patrones dibujados. Sí, es impresionante. Tú tienes que apreciar que hay gente muy inteligente que ha hecho esto antes de que tú nacieras incluso, de que yo naciera, y que ha permitido que tengamos a la mano un computador, un teléfono. O sea, es bien impresionante, algo de lo que yo me impresionó mucho. Alfredo primero, después allá. Tiene que ver con la tecnología, con el proceso. O sea, este de aquí es de 0,5 micrómetros. Ya. Podría ser en algunos casos, si es que está unida a la fuente, pero aquí yo no puedo decir si es fuente o dreno. No puedo decir cuál es cuál, porque son iguales. ¿Sí? Esta barrera
se llama LOCOS o Local Oxide. También le llaman STI o Shallow Trench Isolation. Y esto en realidad es lo que se dibuja en torno a todos los transistores de un chip. Y eso se dibuja automáticamente, tú no tienes que preocuparte. Esto de aquí es la conexión al cuerpo. Y tú la podrías haber puesto dentro o fuera, pero en general como que queda fuera. Aquí quedó dentro porque es otro sustrato. Recuerda que los NMOS se fabrican sobre un sustrato P. Los PMOS se fabrican sobre un sustrato N. Entonces yo tengo que localmente crear un sustrato N aquí, N well. Y encima de esto hago el PMOS. Y este sustrato N local lleva su propia conexión a cuerpo. En el discreto se distinguen porque en el discreto típicamente hay un diodo ahí. Y ese diodo tiene que estar polarizado en forma inversa. Porque si lo polariza en forma directa, nunca puedes apagar el transistor. Está siempre encendido conduciendo la máxima corriente. Entonces, por eso, en el discreto que hay este diodo, que tiene una utilidad en algunos circuitos, nosotros lo dibujamos y hacemos la distinción entre dren y fuente. Yo creo que es aparte, yo creo que es un diodo que está conectado aparte. Oye, pero antes de eso, ¿cómo distinguimos entonces dren y fuente? Si yo dije que eran iguales. ¿Qué es drenaje? Por donde se va algo. ¿Y qué es fuente? Por donde llega. Entonces, dren es por donde se van los portadores de carga y fuente es por donde llegan los portadores de carga. Entonces, esto que está acá es el canal. Por aquí circulan los portadores de carga. Fuente es desde donde llegaron los portadores. Digamos que son electrones y los electrones vienen desde la fuente y se van hasta el dren. Entonces, ¿las corrientes de dónde a dónde van? Las corrientes aquí van de dren a fuente. Y los PEMOS son justo al revés. Entonces, las corrientes en el PEMOS van de fuente a dren. Entonces, en un NMOS, la corriente va de dren a fuente. Y en un PEMOS, la corriente va de fuente a dren. Bueno, hablamos hace un rato atrás de que parece que los MOSFET tienen tres regiones de operación y eso lo descubrimos haciendo una simulación, un poco guiada, ¿cierto? Pero fue una simulación que nos dio luz respecto de qué regiones de operación hay. Vimos que hay corte, que es una región de operación, estos son los nombres oficiales, que es una región de operación en que el transistor está apagado, equivale a un switch abierto, tiene una alta resistencia y no deja pasar corriente o deja pasar muy poca corriente. Luego hay otra región que se llama región de triodo, en que el MOSFET opera más o menos como un tubo de vacío tipo triodo, en que el transistor está encendido, el switch está cerrado. Switch cerrado significa que deja pasar corriente. Esa es la notación que vamos a usar. Baja resistencia, puede funcionar también como un capacitor. Si uno quiere un capacitor no lineal de alta capacitancia, uno usa un transistor como triodo. Y existe una tercera región de operación que se le llama saturación típicamente, pero yo voy a omitir este nombre en la medida que pueda. Prefiero llamarle región activa, en que el transistor opera como un dispositivo activo. Opera como una fuente de corriente controlada por voltaje. Y eso fue lo que descubrimos. ¿Sí? De alguna fuente externa, por ejemplo, entre dren y fuente. Entre dren y fuente está circulando corriente y hay algún voltaje. Entonces hay potencia entre dren y fuente. Y bueno, a esta otra región le llamamos región activa, el transistor conduce y su corriente depende de un voltaje.
Entonces ahí podemos usar los amplificadores, porque ahí tenemos la parte que convierte de voltaje a corriente, y luego hay otra parte que convierte de corriente a voltaje, que puede ser una resistencia externa, y ahí tenemos un amplificador. Entonces es súper fácil hacer un amplificador. ¿Sí? Triodo es un tubo de vacío. Antiguamente, antes de los transistores, existía la electrónica de plasma, que no era electrónica de estado sólido, que no eran transistores, sino que eran unos tubos que parecían ampolletas, que tenían varios terminales adentro, que se calentaban un montón y emitían electrones, esta emisión termoiónica, emitían electrones debido a la temperatura, y esos electrones eran dirigidos hacia otro terminal, y era posible controlar el flujo de esos electrones a través de un tercer terminal. Uno de esos dispositivos, uno de los más básicos, se llamaba triodo. En realidad había otros que se llamaban, tenían nombres más complicados, pero eran como varios triodos en uno. Y este triodo tenía unas ecuaciones que se parecen un poco a las del MOSFET, más o menos. Ok, vamos con el MOS como capacitor. Esto no lo vemos en este curso, salvo en esta lámina. Y la idea es la siguiente. Si yo tengo metal, es que eso no lo he dicho antes, mejor lo digo ahora. ¿Cómo está hecho el MOSFET? Que esa parte hasta ahí quedé y se me olvidó decirlo. Estamos sobre un sustrato tipo P. Nosotros creamos de alguna forma una difusión tipo N y otra difusión tipo N que no están conectadas entre sí. Sobre estas difusiones creamos contactos. Entonces ahí tenemos contactos de fuente y contactos de dren. Entre medio, esta no es la forma de fabricarlo a todo esto. La fabricación es como concurrente, pero esta es una forma de explicarlo. Entre medio de la fuente y del dren, yo pongo aquí un dieléctrico, típicamente dióxido de silicio, aunque actualmente se están usando dieléctricos mucho más interesantes, mucho más difíciles de trabajar, pero que tienen mayor constante dieléctrica. Y aquí encima yo pongo un terminal de metal. Entonces tengo metal, aquí tengo óxido y aquí tengo semiconductor. Oh, ahí apareció MOS. Ahí está. MOS. Eso es, metal, óxido, semiconductor. El metal conduce, el semiconductor puede conducir, el óxido no conduce. Entonces, cuando yo aplico en la compuerta un voltaje positivo en el metal, tengo carga eléctrica aquí. Y digamos que tengo carga eléctrica negativa aquí. Ahí se produce un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es el que hace que aquí se forme un canal que permita que por aquí haya conducción de corriente. Vamos a entenderlo mejor después, pero lo importante ahora es que entiendan la estructura. Metal, que actualmente no se hacen de metal, se hacen de polisilicio, altamente dopado. Pero antiguamente eran metal, entonces le seguimos llamando metal. Óxido, semiconductor. Entonces ese sándwich. Ese sándwich de ahí tiene capacitancia aquí. Y una capacitancia, que es súper no lineal, si uno la mide, bueno, va a depender de si esto está en acumulación, depleción o inversión. Después vamos a hablar a qué se refiere con inversión. Pero lo importante es que uno puede medir esta capacitancia en función del voltaje. Y este es un experimento que ustedes van a tener que hacer en SPICE en la próxima tarea. Ustedes van a tener que obtener esta curva de capacitancia versus voltaje y van a ver que es una cosa muy no lineal. ¿Sí? Ajá, eso es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad todos los voltajes están referidos a alguno común. Entonces, depende de eso. Nosotros lo que vamos a hacer, primero vamos a tirar fuente a tierra y de ahí vamos a derivar nuestra ecuación asumiendo que este voltaje es cero. Después, si tú corres esto, se corre todo, ¿cierto? Pero lo importante es que estén referidos a un nodo. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos voltaje cero en la compuerta? Si aplicamos voltaje cero, esto dijimos que era N,
esto es P. Digo N más porque está súper dopado, estas zonas están súper dopadas. Y esta está levemente dopada. Entonces, aquí, ¿qué se produce entre una región N y una región P? Hay región de agotamiento que está en rojo y por aquí también hay algo de región de agotamiento. Entonces no hay portadores de carga y como no hay portadores de carga no puede haber corriente. Punto. No hay corriente entre dren y fuente. No hay canal, hay un capacitor, ¿de acuerdo? Pero no hay nada más, no hay corriente. Después, ¿qué pasa si es que aplicamos voltaje positivo? Si es que aplicamos un VGS y empezamos a hacer crecer ese VGS y crece por sobre un voltaje de umbral, que le llamamos VT, este es voltaje de umbral, y varía, puede valer medio volt, 0,3 volts, 0,2 volts. No tiene nada que ver con el kT partido por Q de los diodos, nada que ver, salvo que se escribe igual, VT. Entonces este es voltaje de umbral. De hecho, si yo aplico VG aquí, salud, si yo aplico VG, voy a empezar a traer electrones. ¿Hay alguna zona aquí que esté llena de electrones? Las zonas verdes están llenas de electrones, porque están súper dopadas. Entonces empiezan a llegar electrones, y los primeros electrones que llegan tapan los huecos de la zona P. Entonces tapan los huecos que hay aquí, y esa parte se queda sin huecos. Y si yo sigo aplicando más voltaje positivo hasta llegar a VT, apliqué tanto voltaje positivo que tapé todos los huecos. Y si aplico un poquito de voltaje positivo sobre VT, aparecen más electrones que huecos en esta zona. Entonces esta zona originalmente decíamos que era zona tipo P. Pero apliqué tanto voltaje positivo aquí que primero tapé los huecos y luego de eso tuve un exceso de electrones. Entonces era una zona tipo P que al aplicar tanto voltaje positivo se volvió como tipo N porque tiene más electrones que huecos. Entonces como que se invirtió el tipo de material porque era tipo P y apliqué tanto voltaje positivo que quedó tipo N, se invirtió. Cuando ocurre esta inversión, se llama inversión, ocurre esta formación del canal. Se forma un canal de electrones aquí, gracias al campo eléctrico externo, y esos electrones permiten que circule corriente entre esta región N y esta región N. Forman un puente entre ambas regiones N y eso hace que podamos tener un canal, ¿cierto? Entonces cuando VGS es mayor que VT, vamos a hacer estas curvas I sub D versus VDS. Esas van a ser las curvas que vamos a graficar. Cuando VGS es menor que VT, estas son nuestras curvas. Aquí en cero, está todo en cero. Pero cuando VGS es mayor que VT, las curvas empiezan a subir así, más o menos lineal. Entonces vemos una relación lineal entre I sub D y VDS. Eso es para un VGS dado. De hecho, aquí está esta misma curva. Tenemos VDS, tenemos I sub D, y vemos que crecen cuando uno hace crecer VDS. Y esto, VGS, perdón. Y eso siempre que VGS sea mayor que VT. Si es menor que VT, estamos en corte. De drain, sí. Es drain, sí. Es lo mismo, pero el PMOS funciona con corrientes negativas, voltajes negativos, todo al revés. Oye, y este es el mismo experimento que hicimos, ¿cierto? Este de aquí es exactamente el mismo experimento que hicimos en SPICE. Y eso fue lo que hicimos y llegamos a estas curvas. Entonces aparece un canal VDS pequeño y existe una fórmula aquí. Y la fórmula es I sub D es mu COX W partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios. Esa es la fórmula que después vamos a derivar, que es para transistores en región de triodo. Hay pregunta ahí.
No hemos hablado de esto. Mu es la movilidad y COX es la capacitancia bajo la compuerta, pero no es capacitancia absoluta, sino que es capacitancia por unidad de área. O sea, la capacitancia que es la compuerta en realidad es COX por el ancho por el largo. Entonces este es el largo o longitud, este es el ancho, W, y la capacitancia total es COX por W por L. Y COX en realidad es epsilon partido por TOX, donde ese epsilon es la constante del material, o la permitividad del material más bien. Muy bien, pues ya tenemos conducción, ahora hacemos crecer VDS. Si hacemos crecer VDS menor que VGS menos VT, en ese caso la misma ecuación, mu COX W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medios. Y vemos que esta ecuación es I sub D versus VDS. Vemos que a medida que crece VDS, ¿qué le va pasando a la corriente? ¿Ah? Se empieza a frenar, ¿cierto? Porque este término, que es cuadrático, empieza a alcanzar a este término que es lineal. Entonces se empieza a frenar. Partió como avión y se empezó a frenar. ¿Cierto? ¿Qué curva es esta? Es una parábola, ¿cierto? Una parábola invertida, que pasa aquí por cero. Bueno, y si hacemos crecer más BDS todavía, si lo hacemos crecer mucho más, llega un punto en el que la corriente ya no puede crecer más y decimos que satura. Satura porque llega a un máximo, ya no puede crecer más. Y ahí estamos en región activa. Entonces, en región activa, la corriente es I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT al cuadrado. Mientras que aquí en esta región es I sub D igual mu COX W partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios. Ya, hay continuidad entre estas dos. Entonces, si uno evalúa esta ecuación en este punto, vale lo mismo que esta ecuación en este mismo punto. Son continuas. Y la pendiente también es continua. Muy bien. Entonces, cuando VDS excede VGS menos VT, estamos en región activa. Cuando VDS es menor que VGS menos VT, estamos en región de triodo. VT es una propiedad del transistor, se llama voltaje umbral, y VGS menos VT es tan importante que le llamamos VOV, voltaje de overdrive. VGS menos VT es VOV. ¿Es por cuánto excedemos VT? ¿Sí? Acá hay que sí depende de las dimensiones del transistor. ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué depende? Depende de las dimensiones del transistor. Todo esto depende de las dimensiones. Por ejemplo, W, aquí está el ancho del transistor. L. ¿Yo había alguna dependencia? Sí, el área. El A sub J, esa área. Sí. En el caso del diodo es el área. Ya, miremos la física. Hay supuestos. La corriente es controlada por la concentración de carga aquí en el canal, que es una buena aproximación. También hay otro supuesto que dice que el campo vertical es el que establece como la profundidad de este canal. Y ese supuesto también es bueno. Y existe otro supuesto que dice que la velocidad de los portadores, eso es velocidad, es proporcional al campo eléctrico lateral, lo cual es un mal supuesto. Este mal supuesto. Malo, malo, tonto, malo. Pero para este curso va a ser un buen supuesto. Después en otros cursos vamos a ver que esto no se aplica realmente. Pero en este curso está bien. Así que lo vamos a considerar como un supuesto suficiente. Habiendo dicho aquello, vamos a derivar la relación voltaje-corriente. Entonces,
Estas son unas ecuaciones bien áridas. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, vamos a analizar un diferencial de carga aquí, de Q, en un diferencial de volumen. Entonces, la carga de Q, que es función de X, donde esto es X, partimos en 0, es menos COX por W por DX. Me falta, pero COX es la capacitancia por unidad de área, dije. Entonces este es el ancho está acá, y el D largo es el DX, y todo eso está multiplicado por el exceso sobre, claro, es de Q, es de C por V. ¿Por qué V? Por el exceso que hay aquí sobre el voltaje umbral. Y ese exceso entonces es VGS menos VT. Pero ojo, el voltaje en el canal va cambiando también. Aquí tenemos VD, aquí tenemos 0. Entonces aquí tenemos algo que depende de X, ¿cierto? Aquí hay un voltaje que depende de X, que va subiendo de alguna forma. No sabemos todavía cómo sube. Entonces, el campo eléctrico en este caso es menos dB, es el campo horizontal, menos dB de X a de X. Entonces, los electrones se están moviendo hacia allá. Y la velocidad que llevan es proporcional a ese campo según la movilidad. Entonces, la velocidad de los electrones es, pongo Vel para que se distinga de voltaje, es de X a de T, y eso es menos mu n por el campo. Ah, pero vimos que el campo era menos dB a dx, entonces menos por menos da más. Tenemos mu n por dB dx a dx. Luego la corriente podemos determinarla como de Q a dx por dx a dt. Dx a dt es la velocidad, de Q a dx la podemos sacar de acá arriba. Entonces, si reemplazamos esas dos ecuaciones, llegamos a que la corriente es... ¿me corro para abajo? No, no, está bien, yo creo que alcanzo. Menos mu n, movilidad, COX, W por VGS menos VDX menos VT por dB a dx. Ahí está por el campo, ¿cierto? En realidad la corriente es menos ID. La corriente porque va para el otro lado y sub D no va en la dirección de los portadores de carga, entonces estos dos signos se nos van aquí. Y nos queda que ID por dx, pasamos ese dx para arriba, es mu n COX W por VGS menos VDX menos VT por dBx. Y esto hay que integrarlo, porque tenemos dx a un lado y dB al otro lado. Entonces integramos sobre la longitud, por ejemplo, entre 0 y la longitud del canal es L. Entonces integramos entre 0 y L. Y al integrar ahí nos queda... y el voltaje va entre 0 y VDS. Y si hacemos eso, llegamos a la ecuación que dice I sub D igual mu COX W partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios, que es la ecuación para triodo. A este producto mu COX se le llama K sub n'. Yo no le llamo K sub n', yo le llamo mu COX, pero se los comento porque hay libros donde aparece como K sub n'.
Entonces esta es la ecuación para triodo. ¿Cuánto vale mu? Mu n típico vale, no sé, 400 centímetros cuadrados partido por voltaje segundo. Mu p típico vale del orden de 100 centímetros cuadrados partido por voltaje segundo. En los libros viejos hablan de que mu n es como el doble de mu p. En la práctica mu n es como 4 o 5 veces mayor que mu p, lo cual significa que los electrones se mueven como 4 o 5 veces más rápido que los huecos ante el mismo campo eléctrico. Bueno saberlo, pero son de ese orden, 400 y 100 centímetros cuadrados por segundo. COX, como ya lo dije en algún momento, es epsilon OX partido por TOX. TOX depende del transistor, puede ser del orden de, por ejemplo, 4 nanómetros. Nanómetros, chiquitito. Y COX es del orden de 5 femtofarad por micrómetro cuadrado. De ese orden, más o menos. Eso depende de la tecnología, por supuesto. Ok, ¿qué pasa cuando yo aumento mucho el VDS? Como que el canal se empieza a estrangular, porque el canal, como la profundidad del canal, depende del voltaje entre estos dos puntos. Y si mi VS aquí es 0 y mi VD aquí es grande, el voltaje aquí empieza a subir, sube. Y aquí el voltaje entre estos dos puntos se hace más pequeño que el voltaje entre estos otros dos puntos. Entonces se hace tan pequeño que como que el canal se estrangula. Entonces ahí está estrangulado el canal, ¿lo ven? Que está en amarillo, se estrangula. Entonces el voltaje efectivo a lo largo del canal aquí se vuelve VGS menos VT. O sea, aquí aparece un VOV, VGS menos VT. Es el canal, el voltaje efectivo a lo largo del canal. Y por lo tanto, aunque yo aumente V sub D, el exceso va a caer acá, pero no va a caer en el canal. Entonces, como no aumenta el voltaje efectivo en el canal, entonces no aumenta la corriente. Y ahí es donde nos quedamos con esta parte de la curva, en que I sub D no depende de VDS. I sub D no depende de VDS. Muy bien, sí. Sí, que I sub D, cuando el voltaje en D crece mucho, y estamos en esta zona de acá, el canal como que se estrangula aquí, porque el voltaje vertical no es capaz de darle profundidad a este canal. Cuando eso ocurre, entonces la caída de tensión entre estos dos puntos es VOV. Y cuando eso ocurre, el VDS efectivo dentro del transistor es fijo, satura. Entonces la corriente, que depende de VDS, satura. Aunque el VDS externo sea más grande, el resto del VDS cae como en esta zona, pero no pasa al transistor mismo. Entonces el transistor se ve sometido a un VDS igual a VOV internamente. Entonces la corriente satura y tenemos que I sub D es constante. Oye, quiero hablar de la curva, porque todo lo que está en las láminas anteriores es terrible de complicado. Y si alguien quiere usar un transistor, no tiene idea cómo usarlo, porque lo que hay atrás marea un poco y hace que uno pierda el foco. ¿Le ha pasado eso, no? De repente que uno se marea con los detalles y pierde el foco. Bueno, esta lámina es para recuperar el foco. Entonces las curvas de los transistores son I sub D versus VDS. Esas son las curvas que graficamos y tienen esta forma. Entonces hay dos regiones de operación aquí, triodo y la otra, ¿cómo le llamamos? Activa, muy bien. Si bajamos VGS, bajamos de curva. Si bajamos más VGS, bajamos más de curva. Y si hacemos que VGS sea igual a VT,
quedamos ahí. VGS igual o menor que VT. Ya. Y aquí entonces aparece una tercera región de operación que es, ¿qué región es cuando no hay corriente? Corte. Muy bien. Entonces las ecuaciones son en región de triodo, pi sub d igual mu COX. Mu puede ser N o P. W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VTS cuadrado medios. Y en región activa es I sub D igual 1 medio mu COX, W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Esa es la ecuación. Y en corte, ¿cuál es la ecuación en corte? I sub D igual 0. Muy bien. Entonces, este es el resumen que acompaña a la lámina anterior. Cuando VGS es mayor que VT, estamos ya sea en región activa o corte. Cuando VGS es menor que VT, estamos en corte. Entonces, cuando VGS es mayor que VT, ¿en qué región vamos a estar? Depende. Si VDS es mayor que VOV, estamos en región activa, con I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L, VGS menos VT cuadrado. Si VGS es mayor que VT y VDS es menor que VOV, estamos en región de triodo, con I sub D igual mu COX W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medios. Perfecto. Y las curvas se ven así. I sub D versus VDS con VGS creciente. Vamos viendo que van creciendo las curvas. Y la transición de triodo a región activa describe una parábola. Claro, es el punto en el que estamos justo aquí, en que VOV, que es VGS menos VT, es igual a VDS. Entonces, y VOV va creciendo aquí arriba, según la corriente crece con el cuadrado de VOV, aquí está. Por lo tanto, esto describe una parábola. ¿Qué tan exacto es el modelo? La verdad es que no es muy exacto. Este modelo así como está, que le llaman modelo de ley cuadrática, o modelo de canal largo. ¿Saben por qué le llaman modelo de ley cuadrática o no? Por este 2 que aparece aquí, modelo de ley cuadrática, no es muy bueno. Lamentablemente no describe adecuadamente los dispositivos CMOS modernos, entonces no se usa tanto. Pero se usa lo suficiente como para que en este curso sea nuestro modelo. Este es el modelo que vamos a usar en el curso. Más adelante vamos a aprender otros modelos que son tan complicados que no se pueden ni usar. Porque yo miro esta ecuación y ya la veo suficientemente... Oye, esta ecuación es como el equivalente a la ley de Ohm, pero para transistores. Ya, es complicada, ok, es complicada. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la ley de Ohm, que describe voltaje versus corriente, pero para transistores es fea, es horrible. Entonces, y tiene hartos parámetros. Los modelos más nuevos de transistores tienen del orden de 1000 parámetros. Olvídense de hacer una ecuación a mano, olvídense, imposible. Tienen base en la física, pero tienen ajustes de curvas experimentales. Son horribles, o sea, sacar uno de esos modelos es súper complicado. Es difícil hacer que converja el proceso de sacar el modelo y calcular algo, imposible. SPICE puede, pero yo no puedo. Entonces, uno al final usa modelos sencillos para analizar y SPICE se encarga de los detalles. Los transistores discretos tienen este modelo y funciona súper bien. Para los discretos funciona súper bien. Para los integrados ahí ya no. Hoy entonces vamos a usar este modelo y después en otro curso usamos otros modelos.
Entonces, hablamos del CMOS, que es un MOS complementario que tiene una parte NMOS y una parte PMOS. Y los PMOS son distintos. La ecuación del PMOS en región activa, por ejemplo, es I sub D, este es para el PMOS, igual 1/2. Esto en realidad es el módulo de I sub D. Medio mu P COX, que es el mismo COX que antes, W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Cada uno en módulo. Entonces, en PMOS a todo le ponemos módulo. Y con eso se resuelve y uno llega a una ecuación. ¿Hay pregunta ya después de acá? El VGS, claro, es VSG. Lo das vuelta, es VSG, entonces VGS queda negativo. En un PMOS, VGS es negativo. Pero la forma más fácil para mí es ponerlo positivo en la ecuación bajo módulo. Aquí había otra pregunta. Si le ponemos módulo, la corriente del PMOS sigue yendo de source a drain bajo ese módulo. La corriente va de fuente a dren, sí. En un NMOS, la corriente va de dren a fuente. En un PMOS, la corriente va al revés. S arriba, D abajo. La corriente va así. S está de aquí, sí. O sea, ID es negativa, porque sale. Pero le ponemos módulo y nos queda todo positivo. Oye, entonces este es el MOSFET de canal P. Estos son los símbolos. Nosotros vamos a usar este principalmente y este también. Entonces la flecha indica dos cosas. La dirección de la corriente, ¿cierto? En el NMOS también. Y la flecha indica el terminal de fuente. Entonces la flecha está en el terminal de fuente. En el caso del NMOS, ¿cómo era? La flecha está en el terminal de fuente y la flecha indica la dirección de la corriente. Está bien. Muy bien. ¿Y cómo sería en un PMOS entonces? Bueno, en un PMOS, VGS es negativo. Y VT también es negativo. Cuando VGS es menor que VT, estamos en región activa o triodo. Cuando VGS es mayor que VT, estamos en región de corte. Cuando cuando VDS es más negativo que menos VGS menos VT, estamos en región activa. Cuando VDS es menos negativo que menos VGS menos VT, estamos en región de triodo. Aquí la ecuación es ID todo en módulo, mu P COX W partido por L por VGS módulo menos VT módulo, VDS módulo menos VDS cuadrado medios. Y en región activa I sub D módulo es un medio mu P COX W partido por L por VGS módulo menos VT. Podría no ponerle el módulo aquí, pero prefiero ponérselo para dar lo mismo. Porque si no le pongo el módulo quedan todos negativos y resto dos negativos. Y el cuadrado de un negativo es positivo, así que eso. Bueno, en general los MOSFET cambian sus características con, llegó la hora, se acabó la clase. No importa, no importa, avanzamos harto. Yo creo que fue productivo. Hoy les gustó la simulación del principio, ¿no? ¿Sí? Eso ayuda como a entrar en onda. Yo sé que todos le temen a las ecuaciones horribles que vimos al derivar las curvas I versus voltaje. Son solo ecuaciones. En este curso no hay que preocuparse mucho de dónde vienen, sino más bien cómo usarlas. Y eso tenemos tiempo, así que lo vamos a aprender.